¿Qué tal? Buenos días. Esta es la meditación de nuestro tercer domingo de Pascua, en donde tenemos un evangelio muy bonito porque no es una parábola, no es un mensaje, no es nada así como otros evangelios. En esta ocasión nos están narrando un acontecimiento, un hecho real. Es la primera aparición de Jesús a sus discípulos ya resucitado. Su primera aparición ante ellos, ante todos, como resucitado. Porque aquí si nos metemos en el evangelio, si lo vivimos, si nos vamos a ser testigos de eso que sucedió en aquel momento, nos damos cuenta de que primero Jesús se aparece a los caminantes de Maús, en el camino de Maús, se aparece a estos dos discípulos que les va platicando todo el tiempo y todo el camino en donde ellos decían que ardía su corazón. Pero justo cuando lo reconocen al partir el pan, en el momento en el que ellos descubren que es Jesús el que está con ellos, Él desaparece. Y entonces, ¿qué pasa con estos discípulos? Estamos yendo un poquito más atrás. Los discípulos se emocionan, ellos sabían que estaban con Jesús, ardía su corazón cuando estaban con ellos, y lo que se les ocurre hacer es, en lugar de seguir su camino, regresarse a donde estaban los discípulos para platicarles todo esto. Estaban realmente excitados y emocionados. Entonces ellos regresan a donde saben que los discípulos están encerrados con el miedo de todo lo que acaba de pasar, con el miedo de la persecución, que saben que si los atrapan a ellos probablemente también los puedan matar. Están con toda la tristeza y el duelo de que les mataron a su maestro, a su amigo, y están todavía con esta tristeza de la muerte en cruz que acaban de vivir, tan trágica y tan tremenda. Y entonces están encerrados los discípulos cuando llegan estos dos caminantes de Maús y les dicen: ¿qué creen lo que nos acaba de pasar? Jesús se nos apareció, estuvo con nosotros, nos estuvo explicando. Todavía no acaban con esa emoción de platicar todo lo que habían vivido y les había sucedido, cuando es el mismo Jesús el que aparece dentro de la casa. Y esto es maravilloso, porque el evangelio nos está narrando el hecho concreto. Y aparece Jesús y los saluda a todos con este saludo con el que los va a saludar, con el que se va a aparecer cada vez que se presenta ante ellos: la paz esté con ustedes. Entonces se aparece Jesús en medio de aquella reunión como algo inesperado, como una aparición: la paz esté con ustedes. Y entonces da mucha ternura aquí ver cuál es la reacción de los discípulos. Se mueren de miedo, creen que es un fantasma, no saben lo que están viendo, es para ellos una visión, una aparición, algo como fantasmagórico. Están realmente asustados. Y bueno, si nosotros nos ponemos en su lugar, es lógico, ¿verdad? O sea, lo que menos te imaginas es que se te va a aparecer un resucitado. Entonces, si tú estás en un duelo con tus amigos, hablando de aquello, y de repente ves a esa persona de la que están hablando, te llevas un sustote, ¿no? Realmente dices: este es un fantasma, y si es un fantasma, ¿qué quiere? ¿Qué nos va a hacer? Pero la verdad es que aquí Jesús, con toda esa ternura que yo creo que debe haber sentido, con mucho cariño y con mucha paciencia, yo creo que muy probablemente se ha de haber reído para sus adentros de ver la reacción tan asustada de ellos. Y con toda esa paciencia, ese cariño, les dice: ¿por qué se asustan? Soy yo, y no soy un fantasma, soy de carne y hueso, mírenme, tóquenme, acérquense, véanme. Y todavía para que se convenzan más, porque el evangelio dice que aunque Jesús les hablaba y les decía que era de carne y hueso, ellos seguían como atónitos ante aquello que estaban viendo, ¿no? O sea, espantados. Yo me imagino con ojos de plato, atónitos, sin creer y sin saber qué. Y todavía Jesús, para convencerlos más, les dice: ¿tienen algo de comer? Y se come aquel trozo de pescado en presencia de ellos y con ellos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que desde luego los discípulos sabían que ningún muerto o ningún fantasma ni es de carne y hueso, ni es capaz de comerse un trozo de pescado en tu presencia. Y ahí es cuando ellos empiezan más o menos a querer entender qué es lo que estaba pasando, a querer ver otra vez a Jesús entre ellos y entender que acababa de morir, pero que está ahí sentado comiendo. ¿Y qué hace Jesús para que ellos puedan asimilar todas estas ideas y todos estos sentimientos? Dice el evangelio: les manda el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es un don del Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo que nosotros nos ayuda a comprender las cosas de Dios. Y en ese momento ellos lo necesitaban,
para poder comprender las cosas de Dios, para poder asimilar todo esto que tenían enfrente y que no entendían y que no sabían qué era. Dios les manda este don del entendimiento del Espíritu Santo. Abre sus mentes, abre sus corazones para que ellos puedan captar todo lo que estaban viviendo en ese momento. Y es así como ellos empiezan por fin a comprender. Y entonces Jesús les empieza a explicar: acuérdense, yo estoy aquí, acuérdense que yo ya se los había anunciado, acuérdense que yo ya les había explicado, acuérdense que yo les había dicho que esto iba a suceder, que esto sí, que yo me iba a restaurar, que iba a regresar en 3 días, que iba a resucitar, que iba a estar vivo para siempre. Y entonces Jesús empieza otra vez a recordarles todo lo que les había dicho, a volverles a anunciar un poco lo que estaba pasando, y empiezan ellos a recordar y Jesús a explicarles lo que todavía no entienden. Entonces esta es una parte muy bonita, porque aquí vemos a un Jesús amigo, a un Jesús que de pronto se aparece ante ellos, se enternece ante su susto y ante su miedo, con cariño les explica quién es, se presenta, se deja ver, se deja tocar, se deja acercar, come con ellos y les explica otra vez las Escrituras y otra vez el por qué vine y otra vez el por qué resucité, y les recuerda todo lo que les había dicho. Y entonces aquí vemos en esta segunda parte de la meditación que dice aquí, y es bueno, les explica cómo y por qué, los hace recordar todo lo que les había dicho, y en este recordatorio Jesús también les va dando un adelanto de lo que va a ser su misión. Al final los apóstoles van a ir a evangelizar y a fundar esta iglesia a la que ahora todos nosotros pertenecemos, y se van a ir de 2 en 2 y se van a ir a lugares lejanos y se van a ir a distintas partes a anunciar esta buena nueva de Jesús. Entonces Jesús ahorita les va dando un adelantito de lo que va a ser esa misión, y voy a leer textualmente lo que dice la meditación en esta parte, porque está muy hermoso y porque dice: es por esa verdad de la resurrección, por haberla visto, por haberla tocado, por haberla escuchado y por haberla vivido, que cada uno de esos apóstoles que estaban ahí con Jesús, cuando les llega el momento, son capaces también de dar su vida sin dudarlo un solo instante. Y con esa vida que ellos también entregaron, todos martirizados, todos perseguidos al final de su evangelización, es con esa vida entregada que nos dejan a nosotros la certeza de que todo esto es verdad. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos de primera mano, porque ellos tuvieron a Jesús resucitado con ellos, porque pudieron comer con Él, tocarlo, hablarle, verlo. Y todo esto que ellos estuvieron viviendo con Jesús no lo podían negar. Era una verdad absoluta con la que ellos vivieron y que testimoniaron cuando fueron a evangelizar. Ellos tuvieron que haber visto esta verdad de Jesús resucitado con ellos en carne y hueso para poder ir a evangelizar, para poder írselo a enseñar a todo el que no creía, judíos y paganos. Ellos fueron a evangelizar y anunciar la buena nueva. Los persiguieron, los mataron, pero nunca se echaron para atrás. Todos ellos en diferentes lugares y en diferentes circunstancias dieron su vida por esta verdad de la resurrección. Y con esa vida dada por esta verdad de la resurrección, a nosotros nos dejan la certeza de que todo eso es verdad. Entonces, este evangelio, dice la meditación, nos muestra la razón de nuestra fe. Y la razón de nuestra fe es que todo lo que dijo Jesús es verdad. Lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento es verdad. Su llegada como Dios hecho hombre es verdad. La salvación nos la ganamos nosotros con su entrega a la muerte en la cruz. Y se queda con nosotros en la Eucaristía porque resucitó al 3er día, y todo esto es verdad. Y esa es nuestra iglesia. Esa es la iglesia a la que pertenecemos. Esa es la iglesia en la que confiamos. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que defender. Entonces, creemos en un Dios vivo, resucitado, que está sentado a la derecha del Padre, que oye nuestras oraciones y que nos llama por su nombre, por nuestro nombre. Entonces, por eso, este domingo de resurrección, esta Pascua que nosotros festejamos a partir de la resurrección de Jesús, es el corazón de nuestra fe, es la base de nuestra iglesia, es sobre lo que todo se argumenta, y es una certeza que debemos creer y debemos creer en ella.
¿Y qué nos toca a nosotros hacer entonces en la catequesis especial hoy? Nos toca enseñarles a nuestros niños especiales la importancia de esa resurrección. Nos toca enseñarles a nuestros niños especiales a creer en Cristo como un compañero de vida, como un amigo, como alguien que nos cuida y que nos escucha. Nuestros niños especiales tienen la ventaja del cariño anticipado de Jesús porque son sus más pequeños. A nosotros nos toca enseñarles la verdad de esta resurrección y su importancia. Y también nos toca otra cosa. Si nosotros le enseñamos a nuestros niños que Jesús dio la vida por nosotros, que Jesús nos ama y que Jesús nos ama por sobre todas las cosas, con un amor inmenso, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros niños lo que es el amor de papás, el amor de papá, el amor de mamá, lo que es un amor sano, lo que es la ternura, lo que es la comprensión, lo que es la paciencia, lo que es el amor, porque los niños van a entender el amor de Dios con respecto a lo que sepan del amor por el amor que reciben de nosotros. Ellos entienden lo que es el amor de sus papás y entonces así pueden entender el amor de Dios. Pero si nosotros los tratamos mal, si nosotros no les damos amor, ¿cómo queremos que sepan o que entiendan lo que es el amor de Dios si no lo reciben aquí, de su familia? Entonces, ellos van a entender el concepto del amor de Dios de acuerdo al recibido por nosotros. Y eso quiere decir que el pecado de nosotros es grandísimo si los lastimamos, porque no les estamos permitiendo saber lo que es el amor de Dios si nosotros los lastimamos. Y entonces la tarea de esta semana es: apapacha mucho a tus hijos, abrázalos, bésalos, diles que los amas y que Dios los ama mucho más que tú. Enséñales que la Virgen María es su mamá y es una mejor mamá que tú, porque siempre va a estar con ellos y los ve en todo momento. Que sientan en la calidez del amor de sus padres lo que significa el amor de Dios. Esa es la tarea de esta semana. Terminamos con la lectura.